Ya podés comenzar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en la mesa esta sobre el cómic como herramienta de divulgación científica, que vamos a compartir con las panelistas Vanessa Marele y Kadima Nayara Teixeira. Eh, Estoy viendo que todavía sigue entrando algunas personas más. Pero bueno, vamos, si les parece bien, vamos empezando. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener, primero voy a realizar yo una introducción, luego voy a darle lugar a Vanessa que haga su presentación y luego a Kadima. Y las preguntas que ustedes nos quieran hacer llegar a través del sistema del webinar de preguntas, las voy a estar recibiendo yo y se las voy a hacer a las compañeras panelistas en función de, si veo que es oportuno interrumpirlas, lo haré en el momento, y si no, cuando cada una de ellas termine su presentación, les compartiré las preguntas para que ellas puedan contestarlas. Mientras yo esté haciendo la introducción, seguramente no voy a estar atento a las preguntas que me quieran hacer, pero bueno, apenas termine las podré ver y contestar alguna de ellas. Así que bueno, no sé si hay alguna consulta que quieran hacer llegar sobre el chat, algún comentario antes de iniciar. Así que bueno, si les parece, sin más, empezamos con la introducción. Y bueno, yo quería hacer algunos comentarios generales y una breve mención a algunas de mis experiencias vinculadas al cómic, muy breve mención, pero sí algunos comentarios generales que van a ser un punto de vista personal sobre el tema, pero que espero que pueda resultar de interés para ustedes. El cómic como herramienta para la divulgación científica. Yo creo que es un medio que tiene algunas ventajas muy interesantes para divulgar la ciencia. Una primera ventaja tiene que ver con el tipo de esquema narrativo que utiliza el cómic, la historieta. En general, nosotros a la hora de divulgar ciencia, una cosa muy importante es trasladar cuestiones que normalmente los científicos expresan o expresamos en un formato más frío, más técnico, que generalmente no tiene una estructura narrativa, como es el formato que generalmente usamos para nuestras presentaciones en congresos, con nuestros colegas, o para también publicación científica, ¿no? En revistas arbitradas. Y ese formato tiene un defecto, digamos, para comunicar al gran público, que es que normalmente no es narrativo. Y la mayoría de las personas tenemos una tendencia muy importante a valorar las estructuras narrativas porque nos ayudan, digamos, a darle sentido al universo, darle significado a las cosas, también a conectar emocionalmente con lo que se nos está contando. Por lo tanto, la narración es algo muy importante para hacer divulgación científica. Y el cómic es un medio narrativo. Esa es una primera característica, digamos, interesante. Pero hay muchos medios narrativos, hay muchas artes narrativas, el cómic es solo una, pero yo creo que también tiene otras ventajas. Por ejemplo, una de las ventajas del cómic es que además de ser narrativo, es visual. El cómic, como digamos, al ser visual, nos ayuda a explicar o a mostrar cosas de un modo mucho más sencillo que si solo tuviéramos que usar texto o palabras, ¿no? Ya sea para imaginar cómo habría sido la vida de los seres humanos a lo largo de la historia, ya sea para imaginar o representar las anatomías de los dinosaurios, sus comportamientos, también lo visual ayuda mucho, o para incluso intentar transmitir ideas de la física relativamente complejas, como el principio de equivalencia de Einstein, o el origen y evolución del universo, o también un aspecto en el cual claramente lo visual es muy importante,
ayudarnos a hacernos una idea de las distintas geometrías no euclidianas, digamos, ¿no? Que es algo que puede ser interesante para las matemáticas, pero también para la física. Es decir, que lo visual del cómic es una herramienta muy importante, pero por supuesto hay otros medios que también pueden apelar a lo visual. Eh, el cine, por ejemplo. Pero bueno, en muchos de esos medios en los cuales aparece lo visual, tienen una diferencia importante con el cómic, con la historieta, que es el manejo del tiempo. Normalmente en el cine, para dar un ejemplo, o esto mismo, una charla, digamos, en tiempo real que utiliza elementos visuales, el manejo del tiempo va por parte de quien crea el contenido, del director de cine o por el conferencista. O sea, uno va pasando por determinados textos, por determinadas imágenes, a la velocidad que uno quiere. Y eso le quita un aspecto importante a la divulgación, que es que sea individualizada. O sea, cada persona tiene una forma de manejar el tiempo, tiene unos ciertos intereses, le gustaría fijar su atención en determinadas cosas por más tiempo, o fijar la atención en ciertas cosas y no en otras. Y el cómic tiene eso. El cómic, el manejo del tiempo en el cómic es muy particular. Uno puede ir para adelante o para atrás a una gran velocidad, uno puede enfocar la atención en lo que quiere rápidamente. Uno complementa lo que ocurre en el medio también de la historieta de una forma muy personal, y eso le da un elemento de individualidad, de acercamiento individual con cada uno de nuestros receptores de la divulgación científica, que es un valor muy interesante y diría casi una peculiaridad única del cómic. El cómic también tiene otra cuestión, que es que nos involucra mucho, o sea, debemos involucrarnos mucho en forma muy activa en la lectura del cómic, para completar, digamos, el cómic nos presenta viñetas y espacio entre ellas, ¿no? Y nosotros debemos completar el resto del universo que no se nos está mostrando en ese momento con nuestra imaginación. Nosotros debemos completar la secuencia de movimiento y de acciones que se producen entre una imagen y la otra. Y eso también implica una actividad creativa, un apelar a la imaginación del lector, que también es un elemento que me parece muy interesante de la historieta, del cómic. Y acá me gustaría referir a un aspecto particular del cómic, que es el cómic de superhéroes. El cómic de superhéroes, sin duda, ha llegado de alguna manera a considerarse casi sinónimo de la palabra cómic o de la palabra historieta, el género de superhéroes. Ha sido uno de los géneros, digamos, más exitosos, que más alcance ha tenido a nivel mundial, y que también ha sido un promotor de este medio a nivel mundial. Pero bueno, podemos considerar que también el cómic de superhéroe tiene algunos defectos importantes. Por lo menos en el inicio de la historia de este género, era un género que reforzaba ciertos estereotipos de género, raciales, de aspecto físico incluso de los protagonistas, incluso de nacionalidad, ¿no? Es un cómic básicamente que representa una realidad norteamericana, estadounidense. Pero también, bueno, a su vez las historias eran historias relativamente sencillas, historias en las cuales el bien y el mal aparecen representados en forma muy esquemática y con una separación muy clara, que eso se podrían considerar algunos defectos de este medio. En un momento voy a hacer una pequeña reivindicación incluso de algunos de estos aspectos que se consideran más defectuosos. Pero en este momento hay un aspecto que uno puede decir, que desde el origen mismo del cómic de superhéroes, la ciencia está allí. Pensemos en Superman, ¿no? El prototipo, digamos, de superhéroe eh, de las historietas, que en su creación ya se apela a la ciencia para justificar sus poderes, ¿no? O sea, es un extraterrestre que nació en un mundo en el cual la gravedad era diferente a la de la Tierra, y eso hace que cuando esté aquí en la Tierra tenga ciertos poderes. Esa apelación a la ciencia o a algunos conceptos de la ciencia para justificar los poderes de los héroes es algo que aparece reiteradamente en muchos ejemplos en el desarrollo de la historieta de superhéroes. La ciencia también aparece como un elemento
que le da sentido a las tramas, es un elemento muy presente en las historias de superhéroes, y creo que eso, si bien no se hacía con una intención didáctica, si bien implicaba muchas imprecisiones y errores desde el punto de vista científico, ha posicionado a la ciencia, gracias al éxito que ha tenido este género, que incluso actualmente ha llegado también al cine, a la televisión, de una manera muy fuerte, ha posicionado a la ciencia como un elemento de interés para mucha gente. Y creo que eso es algo también que se puede aprovechar de este medio. Pero también con el tiempo, las historias de superhéroes se han vuelto un poco más complejas. Los creadores, como Alan Moore, por ejemplo, han creado historias muy interesantes en las cuales esa línea entre el bien y el mal ya no es tan clara, es un poco más compleja, la psicología de los personajes es un poco más compleja, más adulta. Historias, digamos, en las cuales también aparece una mayor diversidad en las características de género, físicas y demás de sus protagonistas. O sea, el cómic como tal ha tenido una evolución que ha sido muy positiva. Pero también quiero rescatar un aspecto de aquellas viejas historias de superhéroes, y para eso voy a usar las palabras de Grant Morrison. Grant Morrison es un creador de historietas británico, que en la década del 90 realizó una serie sobre un superhéroe llamado Animal Man, en la cual, simplemente para que tengan una idea del tipo de persona que es Grant Morrison, del tipo de creativo del cómic que es Grant Morrison, en estas historietas él aparecía en determinado momento, es esta figura en blanco y negro, digamos, hablando con su personaje y hablando de cuestiones filosóficas de la relación entre el creador y su creación, y cuestiones realmente muy interesantes, e incluso llegando sobre el final de estas historietas a contarnos cosas muy íntimas, muy personales de su vida, muy emotivas, mediante introducirse como personaje en el mundo de un superhéroe. Y quiero utilizar algunas palabras de Grant Morrison para hablar un poquito del género de superhéroes. Este libro se llama Supergods, Héroes, mitos e historias del cómic, es un libro escrito por Grant Morrison, y dice unas palabras que me parecen muy interesantes para reflexionar sobre el cómic en general, pero también sobre el cómic de superhéroes, ¿no? Y revalorizar algunas de sus cosas. Morrison dice: vivimos en las historias que nos contamos. En una cultura laica, científica, racional y falta de un liderazgo espiritual convincente, las historietas de superhéroes hablan alto y claro a nuestros mayores miedos, a nuestros anhelos más profundos y a nuestras más altas aspiraciones. No les asusta ser esperanzadoras, no se avergüenzan de ser optimistas, no temen a la oscuridad. Pocas cosas habrá más alejadas del realismo social que las historias de superhéroes, pero todos podemos identificarnos con los elementos fantásticos de la experiencia humana que las mejores historietas exhiben de una manera imaginativa, profunda, divertida y provocadora. Existen para solucionar problemas de todo tipo y siempre podemos contar con ellas para encontrar la forma de salir del apuro. En los mejores casos, nos pueden ayudar a hacer frente y resolver incluso las crisis existenciales más profundas. Así que deberíamos escuchar lo que tienen para decirnos. Y en lo personal, han estado en algunas crisis existenciales profundas que he tenido, pero también como medio para la divulgación científica. Una de mis experiencias más lindas, más interesantes en el mundo de la divulgación científica fue una serie de televisión que tuvo 2 temporadas, que se llama Superhéroes de la Física, que fue dirigida por el genial Leo Lagos, un amigo y un excelente divulgador, en la cual yo fui conductor y co-guionista. Y bueno, está libre en YouTube si alguien los quiere ver, no voy a hablar mucho más de eso, más que mencionarlo como un antecedente. Y un antecedente, digamos, más reciente, que probablemente les genere más interés a ustedes, y que espero que en distintas actividades se esté hablando en estas jornadas de Red Pop, es los superhéroes de Espacio Ciencia, que voy a mostrar una imagen, que fueron unos superhéroes creados con la intención de ilustrar la exposición de física de Espacio Ciencia, y son superheroínas, villanos, superhéroes uruguayos, cuyos poderes se pueden entender y se pueden sentir a través
de las demostraciones que aparecen en la exposición de Espacio Ciencia. Ahí tenemos, bueno, una de estas superheroínas, Ráfaga, que es capaz de controlar el movimiento del aire, y bueno, y las demostraciones que hay allí. Y bueno, aquí tuve la hermosa oportunidad de trabajar con dos creativos excelentes, como son Alejandro Rodríguez Juele y Nicolás Peruso, del cual seguramente en un rato Vanessa también nos va a estar hablando, porque es algo que tenemos en común. Y bueno, yo estuve más bien en la parte, digamos, de asesorar en cuanto a cuáles podrían ser los poderes de estos héroes, en asesorar, digamos, en el tipo de acciones que podrían realizar a lo largo de las historietas. Este es un proyecto que todavía está en curso. Hay 2 números de historieta de cómic de estos superhéroes, y están en proceso 2 más. Y se pueden encontrar allí en el sitio web de Espacio Ciencia. Y bueno, simplemente este comentario. Y quería cerrar con una cosa de la cual me gusta hablar, o que me gusta decir. Me gusta decir que tal vez uno de los primeros intentos, o una de las primeras piezas de divulgación científica, que tal vez fue con esa intención, o tal vez no, porque la ciencia como tal seguramente no existía. Pero creo que es una de las primeras piezas de divulgación científica de la humanidad, que capaz de atravesar la barrera de los idiomas, de toda la historia de construcción de los idiomas que hablamos en el mundo hoy en día, capaz de atravesar distancias de decenas de miles de años, de culturas y mundos totalmente diferentes desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista social. Esa primera pieza de divulgación científica se parece mucho a los cómics, y son las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres nos hablan y nos enseñan sobre animales que ya no existen, o al menos en Europa en esa forma no existen y no los podemos ver hoy en día, pero nos enseña, por ejemplo, que los leones de las cavernas, de los cuales encontramos sus fósiles, no tenían melena. Nos enseña cómo nuestros antepasados de hace decenas de miles de años utilizaban determinadas herramientas y determinadas estrategias para cazar, y a qué animales solían cazar de esas maneras, o a qué tipo de animales. Nos enseñan también sobre el aspecto de algunos de esos animales, por ejemplo, de los caballos, al punto de desafiar nuestra cierta soberbia como científicos, de creer conocer mucho del mundo, que sin duda lo hacemos, al decirnos que en la prehistoria de Europa había caballos moteados. Y esto nos costó creerlo, a pesar de que a través de las decenas de miles de años nuestros antecesores nos lo estaban contando. Y recientemente, en algunos trabajos muy interesantes que involucran algunas cuestiones de genética, algunos estudios, digamos, también con poblaciones de caballos actuales, se pudo ver que seguramente esto era así en la Europa, digamos, de hace decenas de miles de años. Existían estos caballos blancos moteados de negro. Y todo esto nos lo estaba enseñando esta gente usando una herramienta muy similar al cómic, a la historieta. Así que bueno, con esta idea termino esta introducción, y bueno, me gustaría entonces dar paso a Vanessa Marele, doctora en Ciencias Biológicas, investigadora del Departamento de Bioquímica y Genómica Vicoviana del Instituto de Investigaciones Biológicas que Elemento Estable, integrante del equipo de Cómic Bacterias Uruguay, con quien, como dije, seguramente nos une la experiencia también de haber trabajado juntos con Alejandro y Nicolás. Así que bueno, exactamente. Los dejo con Vanessa. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Por lo visto sos un fan de los cómics, está buenísimo. Yo, honestamente, si bien siempre, bueno, a uno cuando le cae un cómic en las manos lo lee, pero no era así fan del cómic, ahora podría decir que soy fan de nuestros cómics, por lo menos. Y también tengo que reconocer que no fui a Espacio Ciencia, que tengo que ir a ver esos cómics geniales, que bueno, que Nico y Ale, que son excelentes dibujantes y guionistas, pusieron ahí su manito. Bueno, entonces yo hoy les voy a
a contar un poquito. Bueno, primero quería agradecer la invitación. También tengo que reconocer que es la primera vez que estoy en el Congreso de Popularización de la Ciencia y la Tecnología. Bueno, creo que nada, que es un lugar que seguramente nos haga crecer y nos haga contactarnos y nos haga ver otras maneras de divulgar la ciencia. Y nosotros, yo les voy a contar lo que es la experiencia de nuestro grupo. Y bueno, nosotros, particularmente nuestro grupo, está formado por microbiólogos. Entonces, en un inicio teníamos siempre nuestro grupo tuvo como la intención o la facilidad o la voluntad de tratar de comunicar la microbiología. Íbamos a escuelas, cada uno por separado, digamos, tenía como sus intenciones de llevar la microbiología fuera del laboratorio para que, bueno, los niños particularmente, que era nuestro público objetivo más fuerte, conociera a estas entidades invisibles. Y bueno, luego nos juntamos, pero más o menos como nuestras preocupaciones eran siempre las mismas a la hora de comunicar la microbiología. Existen algunas dificultades adicionales que ya existen a la hora de comunicar la ciencia en general, y una de ellas es comunicar algo que no se ve, comunicar lo invisible. Porque si yo quiero bueno, hablar de los vegetales, yo puedo mostrar los vegetales, la gente sabe de qué le estoy hablando, qué es un árbol, qué es una planta, lo veo. Entonces es más fácil trabajar con algo que se ve, con algo que es de la cotidianidad. También hay que explicar fenómenos complejos usando una terminología accesible. Esto nos pasa a todos, no solamente cuando uno quiere hablar de microbiología, sino de la ciencia en general, que era, como decía Ernesto, llevar ese lenguaje que nosotros acostumbramos a usar con nuestros pares para poderlo hacer accesible y comprensible, sin perder la rigurosidad, a otros públicos. También una cosa que nos pasa a la hora de comunicar microbiología en particular es que hay que modificar muchísimos preconceptos, ¿sí? Particularmente, por ejemplo, si ustedes ven un reclame en la tele sobre un jabón de manos, los microorganismos son todos unas entidades horribles, monstruosas, con dientes, que tenemos que tratar de erradicar de nuestras vidas, alejar y mantenernos prácticamente lo más estériles que podamos. Entonces hay como un preconcepto muy fuerte, también nuestro conocimiento, ¿no?, de las experiencias propias. Por lo general uno lo asocia con enfermedades o con cosas que uno puede vivenciar, sabe que un vecino, un familiar se enfermó por una bacteria, entonces lo asocia con las bacterias son todas malas. Entonces es un preconcepto y una experiencia de vida que es como bastante difícil de bueno, intentar no modificar, pero sí introducir nuevos conocimientos para que tengan todo el abanico de la realidad de este mundo microscópico. Y bueno, también particularmente ahora con la pandemia, con toda la cantidad de información disponible, existe mucha información contradictoria, existe muchas noticias falsas. Entonces, lo que nosotros pensamos es que los niños no tienen un material o una fuente de información que sea adecuada a las necesidades que tienen. Básicamente acceden a la información que se les presenta en la tele, en la radio y más recientemente en las redes sociales. Y bueno, esta información obviamente no está adaptada a los niños, a los gustos, a las necesidades de este público en particular. Entonces nosotros apostamos a crear un material o una fuente de información que esté adecuada para este público objetivo. Entonces, ¿qué nos planteamos? Bueno, acercar la microbiología a niños y niñas
Originalmente nos planteamos que sea para niños de aproximadamente 10, 12 años, que es cuando tienen las herramientas suficientes como para incorporar nuevos conceptos, pero todavía no han perdido el interés por la ciencia, porque se ha visto que ya después de los 14, 16 años, el interés por el contenido científico o por la ciencia en general comienza a disminuir. Entonces es como una etapa bastante bisagra entre que tienen herramientas y todavía no perdieron el interés, pero bueno, después en la práctica lo que hemos visto es que si bien es un cómic para que lo diseñamos pensando en esa franja de edad, obviamente los niños más chicos lo adoran y los adultos también lo adoran, tienen muchas guiñadas de los dibujantes que bueno, uno si es medio cinéfilo, medio fan bueno, de cosas así, va a poder reconocer un montón de guiños que hacen los dibujantes. Nos planteamos entonces eso, introducir la microbiología a los niños y a las niñas, que ellos se puedan apropiar del conocimiento y generar esa curiosidad por un mundo bueno, que es invisible o que cuando se hace visible no es fácil de reconocer. A nosotros nos pasa, por ejemplo, que vamos a las escuelas y hablamos de este mundo invisible y les decimos, bueno, pero por ejemplo, a nadie se le pudrió una fruta, entonces ahí ya el mundo invisible se hace visible cuando estamos hablando de grandes números. Entonces, no solo es hablar de un mundo invisible, sino ponerle de manifiesto cómo ese mundo invisible está en nuestra cotidianidad, en los alimentos que consumimos, en todos los procesos, muchos procesos que hacemos como habitualmente y que no tenemos la noción de que hay una vida microscópica por detrás. Pero bueno, nos interesa que esta información sea certera porque muchas veces lo que pasa al usar el cómic es que se presta o uno tiene que ceder mucho, que eso nos costó bastante como por nuestra rigurosidad de científicos cuadrados que somos, que estamos muy encasillados a ciertas cosas, permitir ciertas libertades que obviamente nos tuvimos que tomar porque si no el cómic carece del efecto que uno quiere, o sea, no podíamos pretender que las bacterias no caminaran y no tuvieran manos y brazos y boca, obviamente, porque si no el cómic sería súper aburrido. Pero bueno, dentro de lo que es el guión y el contenido, tratar de eso, ser muy rigurosos con la información que se estaba dando y que sea información obviamente científica y certera. Y bueno, entonces lo que nos planteamos era eso, hacer un material educativo para acercar a los niños, que también fuera algo lúdico o que tuviera un componente lúdico, que fuera entretenido obviamente, y también nos planteamos que sea de libre acceso, ¿sí? O sea, que pueda acceder todo el mundo al material que generemos. Entonces, bueno, después de muchas idas y vueltas, en un principio íbamos a hacer como un apartado, un librito de actividades relacionadas a la microbiología para que los docentes pudieran usar en el aula, pero todo se fue desvirtuando y virtuando y terminamos en un cómic que creo que es la mejor opción que podríamos haber elegido. Entonces, bueno, esto es parte del contenido que hemos generado hasta el momento. Hasta el momento, bueno, nuestro primer cómic fue Bacterias, la historia más pequeña jamás contada. Luego, en plena pandemia de coronavirus, salió Coco y Fran contra el coronavirus. Nuestros personajes principales, digamos, de estas dos historias son Coco y Fran, que uno es, bueno, un coco, por lo tanto es el redondo y es el azul, y tiene una personalidad muy particular, es bastante malhumorado, nunca quiere aprender nada. Y después tenemos a Fran, que es un vacilo, y por eso se llama Frank, porque es un pancho, que es todo oculto y todo estructurado y todo organizado. Y bueno, ellos emprenden distintos viajes de aventuras, también la historieta también tiene eso, ¿no? Por lo general hay mucho de aventura, mucho de
de conflictos, de peleas, que también es algo que nos planteamos, cómo salir del concepto de la guerra, que es una metáfora que va muy bien con lo que pasa en el mundo microscópico, pero que ya como que decimos, bueno, vamos a buscar otra metáfora. Y se hace difícil salir de ese conflicto que siempre llevamos en las distintas historietas que venimos haciendo, siempre se da como ese conflicto. Pero bueno, sirve muchísimo como recurso, ahora después les voy a dar un ejemplo. Y después el tercer cómic que estamos lanzando, todavía no lo lanzamos, es sobre vacunas. Y bueno, después también tenemos un montón de mini cómics, que son una página nomás de secuencias, que bueno, hay de distintas temáticas. También hay otros investigadores que nos han contactado para utilizar este recurso para su difusión de proyectos o de resultados. Entonces, a medida que bueno, nos van llegando nuevas oportunidades y nuevos temas, se van haciendo esos mini cómics, y obviamente los cómics dependen de la financiación que logremos obtener. Nos presentamos básicamente a todo lo que hay, y por ahora estos 3 cómics son los que hemos logrado financiar. Y bueno, a la vez que hacemos estos cómics, hacemos también juegos asociados para el cómic de bacterias y el de coronavirus. Hicimos juegos de cartas, que son, no sé, en mi época eran juegos tipo Match 4, que era uno competía, por ejemplo, con autos de carrera, en velocidad, en resistencia, entonces esto es la misma idea. Tenés un mazo de cartas con bacterias que tienen distintas categorías: tiempo de generación, movilidad, resistencia. Entonces uno juega a una guerra, nuevamente la metáfora de la guerra, una guerra de bacterias o una guerra de virus. También hicimos juegos de caja, hicimos juegos tipo trivia, hicimos juegos de tablero, juegos que se juegan en la computadora. Hicimos un montón de cosas, la verdad que creo que le pusimos muchísimas ganas, nos encanta lo que hacemos, es obvio. Y bueno, ahora les voy a contar un poquito cómo es el proceso creativo que nosotros usamos en la creación particularmente de los cómics. Entonces, por lo general, el grupo de científicos, que también es un grupo, por suerte, que es muy dinámico, si bien hay como un staff fijo que no nos queremos ir, pero siempre hay gente entrando, gente nueva, con distintas competencias. Originalmente éramos todos más bien microbiólogos dedicados a bacterias, entonces para la parte de coronavirus invitamos a gente del área de virología para no tocar un tema que no era 100% de nuestra competencia. Entonces ahí vamos, ahora tenemos médicos, pediatras para la parte de vacunas. Entonces lo que hacemos primero es, bueno, decidir en el grupo qué contenido queremos transmitir, y generamos un material que los dibujantes le llaman el masacote. Es un texto científico que nosotros lo tratamos de bajar a tierra, pero bueno, para los científicos a veces es muy complicado eso. Entonces lo que a ellos les llega es nuestro mejor esfuerzo de bajar ideas a palabras simples, pero sigue siendo un masacote, o sea, una cosa bastante difícil de manejar. Entonces, los dibujantes lo que hacen, son dibujantes y son guionistas, son muy buenos armando guiones, es hacer un borrador del argumento, de cómo sería la línea argumental que ellos proponen, para que todo ese contenido que nosotros queremos transmitir se logre transmitir efectivamente y eficientemente. Entonces, ahí lo que hacemos es como una corrección del contenido, del argumento, ver si no hay errores de índole científico, digamos, errores como conceptuales, y luego ellos, una vez que tenemos ese argumento, empiezan con lo que es la creación de los guiones y los diálogos y el contenido de los cuadros. Y luego hacemos la corrección del guión. Acá les puse un ejemplo de lo que ellos nos entregan, que es el detalle página por página, viñeta por viñeta,
por ejemplo, en esta página, la viñeta 1, y te describen un plano general del majestuoso edificio, los niños entran por el hall principal y son recibidos por la bacteria guía del museo, y ahí va lo que dice, en nuestro caso, es lo que dice Ernesto, nosotros tenemos que imaginar esto, y hay veces que nos pasa que de tanto que leímos ese guión y esa descripción y esos diálogos, nosotros ya nos hicimos la imagen, ya imaginamos los personajes, y después decimos, pero ¿cómo? Todavía no los dibujaron. Si ya como que los tenemos en la cabeza, ya nos podemos hacer toda la idea de cómo va a ser ese guión. Entonces, bueno, a partir de esta hacemos la corrección, siempre es un ida y vuelta, nos juntamos muchas veces, el guión va y viene, el argumento va y viene, y luego los dibujantes empiezan a hacer la parte que es la magia, que es llevar esto a dibujos. Y bueno, ellos trabajan un poco así, se dividen el trabajo, y primero empiezan con un garabateo, que le llamaríamos, que sería eso que a uno le parece que no puede terminar en nada feliz ni nada muy lindo. Después eso se pasa a lápiz, después eso se entinta, y ya cuando llega la parte del entintado ya vemos cómo aparece un mundo mágico. Y bueno, después obviamente cuando llega el color ya es el producto final de la imagen. Y bueno, realmente es como toda una revelación ver este proceso, que es muy lindo. Y bueno, después ya viene lo que es la corrección final y la edición. Entonces yo les voy a mostrar algunos ejemplos de algunos pasajes de nuestros cómics y cómo, como decía Ernesto, esta herramienta facilita muchísimo acercar conceptos difíciles, acercar ideas que son difíciles de transmitir. En este caso, por ejemplo, que es del primer cómic, del cómic de bacterias, buscamos una manera de asociar el mundo macroscópico con el mundo microscópico, ¿sí? Esa idea de que los niños puedan visualizar de que el mundo microscópico transcurre en la diaria de ellos, en la cotidianidad. Entonces, lo que se usa, lo que usaron los dibujantes, es un efecto de zoom out, en donde primero están en el mundo microscópico y después empiezan a alejarse lentamente y se ve Ciudad Bacteria, que es el tercer panel de arriba, y luego se comienzan a alejar aún más, y lo que se ve es que Ciudad Bacteria en realidad está ubicada en la mesa de una casa, de estos niños que después también son protagonistas de la historieta. Entonces, de una manera como visual y sin decir hay un mundo microscópico en una mesa de una casa, ya se puede saber, o es muy visual y muy fácil de entender, que ese mundo microscópico transcurre en esa mesa de esa casa. Entonces se pueden usar recursos que hacen eso, fácil de transmitir algunas ideas que a veces son complicadas de transmitir. También, por ejemplo, tuvimos un montón de idas y vueltas con el tema de las escalas, porque en un momento, en este caso es del libro de coronavirus, esas pelotitas ahí que parecen pelotas de tenis son los coronavirus. En una época, en un momento, la idea de los dibujantes era que fueran personajes mucho más importantes y que tuvieran el mismo tamaño que las bacterias, y ahí dijimos, bueno, no, es que no pueden tener el mismo tamaño que las bacterias porque los virus son mucho más pequeñitos. Entonces, bueno, ahí tuvieron que adaptar el guión y los dibujos para llevar a estas pelotas de tenis que son muy molestas y que obviamente son mucho más pequeñas que las bacterias, que son las protagonistas en este caso. Entonces, de una manera visual logramos transmitir esa diferencia de escalas entre el mundo macroscópico, el mundo de las bacterias y de los virus en este caso. Y otra cosa que también tiene, para mí es lo más rico que tiene el cómic, es esa chance que te da de explicar conceptos que son muy difíciles de una manera muy gráfica, ¿sí? En el segundo cómic también se explica cómo
una vez que ingresa el virus, el sistema inmune responde y, bueno, nuevamente los temas bélicos vuelven a surgir, la guerra está siempre presente. Entonces ahí ejemplifica el sistema inmune como un cuerpo combativo muy, muy talentoso y muy fuerte, que luego cataloga y puede reconocer nuevamente ese virus, y explica en la parte de abajo qué es lo que pasa cuando es un sistema inmune comprometido, porque tiene un sistema inmune que no es el óptimo por alguna enfermedad, o porque son viejitos, entonces de una manera muy gráfica muestra que ese sistema inmune está combatiendo con armas que son totalmente obsoletas, o sea que no tiene la capacidad de combatirlo. Es un sistema inmune que está todo de la guerra mundial, más o menos. Entonces queda de forma muy gráfica, los niños pueden entender de que hay un sistema inmune fuerte y sano, y hay otro sistema inmune que no es tan fuerte y no es capaz de combatir el coronavirus, y eso sería la población que está más en riesgo. Entonces hay un montón de eso, de maneras de transmitir conceptos muy difíciles de forma muy fácil. Y bueno, ya para ir terminando, porque suelo si no extenderme, obviamente yo estoy acá representando a un grupo que es muy grande y es muy lindo, y bueno, parte del grupo son estas personas que están acá, que también nos hicimos en formato cómic para no desentonar, cada uno se hizo un sticker en formato cómic. Bueno, tenemos mucha gente involucrada, muchos investigadores involucrados, gente que ya se ha ido, pero gente que entra al grupo, entonces siempre estamos en plena modificación y en pleno crecimiento. Bueno, también estábamos súper orgullosos porque el cómic de bacterias fue el mejor cómic uruguayo del 2018. Hay unos premios que se llaman los premios West al mejor cómic uruguayo, que se da todos los años. Y bueno, nosotros por suerte ganamos en el 2018 con el cómic de bacterias, en el 2020 con el cómic de coronavirus, y en el 2019 recibimos también el premio Morisoli de la cultura uruguaya, que es un premio bueno, bastante importante para nosotros. Así que estamos muy contentos. Y bueno, por último quería agradecerles a todos por estar ahí, por las interacciones que podamos tener después. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, pueden enviarnos mails. Por favor, visiten la página web, porque ahí es donde está todo el material que es gratis, que pueden descargar o pueden leer en la página. Están los juegos también para descargar, o sea, todo lo nuestro es para uso y difusión, es la idea que llegue a muchos lados. Y bueno, obviamente estos proyectos, como les dije, si no hay financiación, son muy difíciles de llevar a cabo. Por suerte tuvimos proyecto ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación aquí en Uruguay, que lamentablemente ya no hace este tipo de llamados, que es a proyectos de popularización de la ciencia y la tecnología. Nosotros en el 2018 nos presentamos al último que hubo. Bueno, el proyecto de vacunas es en el marco de un proyecto CSIC, que es la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Nicolás y Alejandro, que son los dibujantes y guionistas, son de bandas educativas. Y bueno, después nosotros como científicos estamos distribuidos entre diversas facultades de la Universidad de la República y el Instituto Clemente Está. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vanessa. No he recibido preguntas de los participantes, de los asistentes, pero bueno, me parece que Vanessa dejó ahí también algunos enlaces por si alguien después quiere hacerle llegar preguntas o consultas sobre su presentación, sobre este tema tan interesante de los cazabacterias, que reconozco que yo también soy fan de los cazabacterias. Leí las historietas, las dos principales, ya hace bastante tiempo. Bueno, así que pasamos entonces a la otra panelista,
la compañera Kadina Nayara Teixeira, que es doctora en bioquímica e inmunología, profesora adjunta del Campus Toledo de la Universidad Federal de Paraná, y su proyecto, traducido al español, creo que sería algo así como Coronavirus, no más fake news. Así que bueno, los dejo con Kadima, y cualquier pregunta que quieran acercar a ella, la mandan ahí por el chat. Aparece normal agora? Continua? Sim. Bom, então, boa tarde. Primeiramente, eu vou começar agradecendo pelo convite e pedindo desculpas por não falar castelhano ou espanhol. Então, eu vou tentar falar mais devagar, apesar de que a gente acaba conseguindo entender, né? De todos aqui, com certeza eu sou a menos experiente, né, do que a Vanessa, do que o Ernesto. Inclusive, eu já tinha visitado a página da Vanessa, eu fiquei encantada com a página, inclusive eu mostrei a minha filha, porque eu vi a parte dos jogos, recomendei para a professora de microbiologia aqui da nossa universidade, né, porque realmente eu achei magnífico. Eu não tinha tido oportunidade de ver o trabalho, né, do Ernesto, eu não tinha conseguido mesmo encontrar, mas fiquei encantada e, inclusive, a sensibilidade do último slide que ele colocou em relação às pinturas rupestres, né, foi realmente muito sensível, uma percepção de ver que o que se usava antigamente eram desenhos, né? Não é o que hoje em dia a gente usa de tão formal como linguagem. E, Vanessa, você tem toda a razão em relação ao preconceito. Existe um preconceito muito grande, porque quando se fala em quadrinhos, né, comic, já se associa a algo só de entretenimento, e não que possa passar realmente uma coisa séria, né? Então, eu vou ser bem breve na minha apresentação, porque a minha jornada é bem menor do que a de vocês, mas eu queria contar como surgiu nosso primeiro quadrinho, né? O nosso primeiro comic. Então, como vocês já viram, eu sou professora, né, na Universidade Federal do Paraná, aqui no Brasil. Nós só temos o nosso campus só tem um curso, que é um curso de medicina. E nós temos muita dificuldade em conseguir alunos para nos ajudar nos projetos, porque eles ficam muito envolvidos com uma carga horária muito alta e não sobra muito tempo, então a gente trabalha com o que pode, né? Bom, então, como que tudo surgiu, né? Que pena que o meu videozinho não vai rodar aqui, mas eu vou explicar. Esse vídeo que está aí, que era para rodar, mas não rodou, porque acabei trocando de computador, é um vídeo de uma criança que está tremendamente amedrontada porque o pai mostrou para ela uma mamona. E por ser o formato da mamona, por se parecer com a forma que se desenha o vírus, isso na época da pandemia do coronavírus deixou todo mundo muito alarmado, e as crianças mais ainda. Então, é um vídeo brasileiro, uma criança brasileira, e ela está totalmente amedrontada. Ela fala, é o coronavírus, mata ele. Né? E aí, é um assunto muito complexo, um vírus muito diferente, com resposta imunológica muito diferente, ninguém conhecia nada. E como apresentar para essas crianças algo tão complicado, de modo que elas entendessem? E nem só para as crianças, porque a população em si estava tão histérica que não conseguia pensar racionalmente em relação ao que estava acontecendo, né? Aqui as pessoas faziam
simpatias, rezas, achando que aquilo ia funcionar, né? E por falta de conhecimento. E foi daí, então, que surgiu a nossa ideia. Bom, como fazer uma coisa tão mais simples para essas pessoas conseguirem entender, né? Vamos fazer na forma de desenho, com uma linguagem muito acessível, né? Uma linguagem simples. E aí, tá, mas como? Então, normalmente, como a gente sabe, a universidade tem os programas de extensão, né? Os projetos de extensão universitária. Então, a gente resolveu fazer, né, elaborar um projeto de extensão universitária para tentar acabar com essas fake news que se espalhavam sobre o vírus, né, para tentar apaziguar um pouco os ânimos. Então, nós fizemos, né, nós, quando eu digo, alguns outros professores, com os alunos do curso de medicina. E aí a gente elaborou esse projeto, e dentro desse projeto tinha algumas vertentes. Então, a gente queria explicar qual era o comportamento, como uma pessoa se infectava pelo coronavírus, o que ela podia fazer para evitar a infecção e contar como o corpo humano reagia quando infectado por um vírus. Obviamente que, na época, a gente fez as nossas pesquisas, né, em cima do que se tinha naquela época. Hoje já tem coisas diferentes, mas a gente trabalhou em cima daquilo. Então, nós fizemos vídeos mostrando, né, lavagem de mãos, por exemplo, e dessas 3 vertentes, uma delas foi os quadrinhos, né? Foi a revistinha lá, o comic. E daí, confesso que nem a Vanessa mostrou no final, o processo de elaboração é muito laborioso, extremamente, porque a partir do momento que eu quero um projeto para diminuir as fake news, eu não posso lançar outra. Então, eu tenho que pesquisar muito, muita leitura em cima de dados científicos e, em cima daquilo, colocar uma linguagem fácil, montar todo um roteiro, elaborar personagens e ainda outra coisa, ainda a gente precisa de gente com talento para desenho, né? Que é uma coisa que eu não tenho. Então, nós conseguimos montar uma equipe que conseguiu, então, elaborar tudo isso que a gente queria. E o assunto principal, né, no caso da minha parte, que é esses quadrinhos em relação à saga, né, do Covid no corpo humano, foi assim que a gente deu o nome para ficar mais fácil para eles entenderem, é onde a gente conta, né, o que acontece com o vírus assim que ele entra em contato com o corpo humano. E com uma linguagem bem simples, a gente tenta mostrar que existe imunidade inata, né, mas não com essas palavras. A gente mostra a imunidade adaptativa, que vem logo em seguida, mostrando os componentes, né, as células envolvidas, os linfócitos, PCD4, PCD8, né, a gente mostra essa célula dendrítica, mas tudo muito bem simples, né, com uma linguagem bem simples. No final também a gente acaba mostrando que, porque a gente mostra, né? Bom, se tem um sistema imunológico tão perfeito, por que a pessoa adoece, né? Tem várias coisas envolvidas, a gente tenta mostrar, mas a gente mostra também, por exemplo, que tem os mecanismos para o vírus fugir, né? Evadir do sistema imunológico. E aí a gente conta um pouquinho disso também. A gente divulgou isso o mais que pôde, né? Onde a gente teve perna, onde a gente teve alcance, então Facebook, Instagram, sites da universidade, a gente utilizou a prefeitura também para fazer a divulgação disso, né? Para atingir esse público que para ter um pouco mais desse conhecimento, né? Aqui um pouco dessas divulgações feitas pela própria universidade, outras formas de comunicação no Estado. A gente
ficou muito feliz também porque a gente acabou ficando em segundo colocado no concurso do Instituto Butantan, né? Isso foi muito gratificante, principalmente para os alunos envolvidos no projeto, eles ficaram muito felizes e o tempo todo a gente também agradeceu muito todo o trabalho que eles tiveram, porque todos se empenharam muito, né? Aqui é só para dar um exemplo de outras coisas que a gente fez, como, por exemplo, para mostrar, né, como que era a interação do vírus com a célula humana para poder entrar, invadir, né? Aqui não está completo, só estou dando mesmo uma visão de outras coisas que a gente fez, que a gente conseguiu fazer, mas que, repito, muito complicado. E aqui, no fim, eu só termino mostrando mesmo o tamanho da equipe envolvida para conseguir fazer isso, porque realmente é um trabalho muito grande, né? E eu queria... foge um pouco dos quadrinhos, mas uma coisa que eu percebi e que engrandece muito essa forma de apresentação científica, né, uma forma mais lúdica. Nesse período de pandemia, né, as aulas de forma remota, veio a avaliação, né, e a avaliação precisava ser remota também. E aí a preocupação, os alunos vão colar e não sei o quê, a preocupação normal, né, de um professor. E eu não estava muito preocupada com a cola em si, né? Eu estava preocupada se eles iam entender, se eles iam aprender pelo menos o mínimo do que eu passei. E eu acabei mudando a minha forma de avaliação, de prova padrão, para meme. Porque eu já tinha visto, tinha lido sobre os memes, né? Esses memes que hoje em dia bombam em qualquer rede social. E a prova deles foi elaborar para mim um meme. Podia ser vídeo ou podia ser estático, uma figura. Porque eu sabia que para conseguir fazer um meme entendível sobre a matéria, eles teriam que estudar. E o retorno foi tão bom que eles pediram permissão para escrever um resumo e enviar para um congresso do Conselho Federal de Medicina, para poder apresentar uma outra forma, né, de avaliação. Então, realmente, os quadrinhos, a forma gráfica, ela precisa um pouco mais de trabalho mesmo, e as pessoas terem uma cabeça um pouco mais aberta para aceitar que é uma forma de divulgação, é uma forma de aprendizado e é uma forma de avaliação também, né? Então, como eu disse, eu sou a menos experiente, né, de vocês, eu fiquei encantada com os trabalhos de vocês, eu pretendo dar continuidade, né, porque realmente os frutos colhidos foram muito bons, os resultados foram muito bons, né, e eu acho que é uma coisa que dá para apostar muito, porque tudo está mudando, são outras épocas, são outros tempos, e a gente precisa se adaptar e conseguir chamar a atenção, né? De uma forma mais prazerosa. Então, bom, é isso que eu tinha para apresentar. Aqui é só uma fotinha do nosso campus, nosso único prédio no meio do nada, que, como eu disse, nós somos bem jovens aqui, a gente ainda não formou nem a primeira turma do curso de medicina, mas estamos caminhando. Bueno, Kadima, muchas gracias. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Y también en lo personal, muchas gracias por tus comentarios respecto a mi presentación y de las pinturas rupestres. Bueno, veo que acá también hay un potencial muy grande de interacción y de colaboración, ¿no? Aprovechando las fortalezas, digamos, de distintos grupos. Tanto los trabajos de Vanessa como de Kadima van orientados hacia una temática bastante similar y me parece que puede ser a partir de esta mesa redonda también y otros compañeros que estén, compañeras que estén participando, puedan contactar y seguir creciendo, digamos, en esta
en esta iniciativa del cómic como herramienta de divulgación que nos parece, por lo menos, muy divertida. Sim. Y bueno, no he recibido preguntas para las panelistas. No sé si los participantes no quieren hacer llegar alguna pregunta, como para tal vez alguna pregunta para cada una de ellas, y ya ir cerrando con eso. Y si no hay preguntas, no sé si alguna de ustedes quiere decir algo más, a modo de despedida. No, yo puedo hablar porque medio que me gusta hablar. Pero, Dale. no, que algo eso, que está buenísimo. Nosotros lo que nos falta, que es como un debe que siempre tenemos, es evaluar si los cómics que generamos sirven como herramienta educativa. Porque nosotros estamos convencidos, pero es algo que todavía no llevamos a la práctica, que es, bueno, ponerlo a prueba en escuelas. En realidad nuestros proyectos, en Uruguay existe el Plan Ceibal y la propuesta del One Laptop per Child, entonces todos los niños tienen su propia computadora, en la escuela tienen un portal que es un repositorio de materiales, de información, de libros. Todos nuestros cómics están en esos repositorios, entonces los docentes lo pueden usar en el aula, los niños lo pueden leer mismo del portal Ceibal, no tienen que ir a nuestra página web. Y nosotros hemos ido a las escuelas a hablar del cómic, de maestras que se han interesado, que lo han trabajado, y realmente, o sea, no nos queda ninguna duda de que es una herramienta que sirve. Yo, por ejemplo, fui a un cuarto año, que son niños de 10 años, que la maestra había trabajado con el cómic, y les pregunté si sabían cómo se dividían las bacterias, o sea, que es un sí, y todo sí, se dividen por mitosis. Entonces, como que de fisión binaria, que es tipo así la palabra del cómic, que es como re difícil de incorporar, ¿no? Entonces, adquieren esos conceptos súper complicados y logran eso, aprender cosas difíciles de una manera como entretenida. Entonces, si bien no hicimos la evaluación de la herramienta, estamos convencidos de que realmente funciona para eso, para comunicar y para eso, educar. Sí, claro. Parte del trabajo también por delante es ese, ¿no? Es un campo también de investigación en evaluación educativa y demás, ¿no? Además del trabajo de desarrollarlo, los cómics. También puede generar interés este tema por ese lado. Acá Edgar Delgado dice, muy interesantes sus exposiciones, muy valiosas. Y no sé, Kadima, si querés decir algo más como para ir cerrando. Só queria fazer uma colocação também, porque, que nem eu disse, né, a minha equipe ela é composta, maioria, alunos. Eles aprendem muito, muito, muito fazendo isso, porque eles têm que estudar além daquilo que é o didático do livro, para poder ficar uma coisa mais certa, correta, mais, digamos, mais atual. Então, eles aprendem muito mesmo. Então, eu acho que é bom para todos os lados. Eu acho que a gente podia ganhar um espaço maior. Bueno, ese es uno de los valores agregados también de la divulgación científica para quienes somos científicos, profesionales, ¿no? Investigadores, el que nos mantiene informados, ¿no? Tenemos que informarnos, tenemos que leer, tenemos que profundizar para poder transmitir bien al público. Acá hay saludos también, bueno, de Espacio Ciencia Latu, Mayra Niebles, muchas gracias por mostrarnos sus experiencias, es una herramienta muy potente. Así que bueno, no hay más preguntas. Por mi parte estaría cerrando la mesa. Y bueno, espero que nos sigamos encontrando en actividades como esta, colaborando, y bueno, y en otras actividades. Acá el compañero Edgar manda saludos desde México. Así que bueno, nos despedimos. Creo que esto queda grabado, por si lo quieren recomendar después a algunos compañeros que no hayan podido venir porque estuvieran en alguna otra de las mesas. Y bueno,
Hasta pronto, Bueno, espero que muchas nos sigamos gracias. viendo con Vanessa, con Kadima y con todos ustedes. Hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Muito Muito obrigado. obrigada. Até mais. Obrigada. Obrigada, foi um prazer. Lo mismo. Bueno, Juan. Muchas gracias por todo, Ernesto. Muchas gracias a ti, Juan, por toda la asistencia. Y bueno, no sé, esto después queda accesible la grabación en algún lado. Sí, eso tienes que hablar con la parte de la organización. Perfecto, hablo después con Marta. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Me voy retirando entonces. Bien.